el palomo, weón, resistir la tentación a grabarse, manar y todo el cuento. Bueno, nosotros... Ahí. Nosotros estamos... necesariamente tiene que grabarse. Vamos a hacer una especie de... Bueno, lo hemos dicho varias veces que la emanación, nosotros le llamamos emanación, en base a una persona que se llamaba emanación. No, le pusimos emanación. Porque hablaba de un auto a vapor que no vamos a hablar de los detalles, pero Cae ese pescado. claro, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, el Luis ni siquiera es ateo, el Luis es agnóstico, Claro. pero él tiene que defender la parte del ateo bien defendida para destruir los argumentos míos. Y yo como sí creo en Dios, pero no creo en el Dios, y yo creo que Stephen Hawking sí destruyó al Dios que... De las religiones. No solamente de las religiones, aparte de las religiones, al Dios que describen en la Biblia el hombre. Pero no al Dios que se ve detrás de la historia que sale en la Biblia. Porque detrás de la historia también hay un trasfondo con antecedentes que a mí me permiten ver una inteligencia. Y por eso que más tarde vamos a emanar, o emanamos al tiro sobre eso. No, está bien la introducción que estoy diciendo, está bien. Sigue hablando, no, como para tener claro hacia dónde vamos. Entonces, a mí, por ejemplo, hay cosas que me hacen ruido como la palabra... Y yo me declaro un cristiano escéptico. Ya, gracias, escéptico. Sí, yo soy un cristiano escéptico. Será un concepto emanante. Claro, es que, mira, no es que en realidad, o sea... No, si no tiene que ser escéptico también. O sea, las cosas tienen que demostrarse, pero no por eso... No, por eso no son así. Claro, dejo de creer. Ahora, lo que parece irónico es que parece que el Dios que es inteligencia que existe pareciera que no quisiera que nosotros probáramos que existen y que no existe. Siempre hay algo que trae la duda en ambas partes. Nunca se puede dilucidar esa... Y nos tiene a nosotros, bueno, a todos los interesados en ir detrás de la verdad, quebrándose un poco la cabeza. Pero que es lo bonito de repente. Es que se dilucidaría si llegase alguien haciendo cosas maravillosas, cosas sorprendentes, cosas que la ciencia no pudiese explicar. Como lo que dice siempre, o sea, cuando ocurra eso, ¿qué van a decir los científicos? No podrían explicarlo, o sea, tendrían que callarse. Y cuando fuesen a hablar, el tipo este viene, cállate, le dice. Y no pudiese hablar. Se le queda pegado a los labios y no pudiese hablar. Claro, entonces, cuando alguien hace eso... Es parecido a ese pero que espérate, es que si alguien hace eso, ¿qué le podrían decir, no sé, por los científicos? Un juez, no sé, la gente de la policía. No podrían hacer nada. Sería Dios mismo. Pero no ocurre eso. Entonces como no ocurre, surgen todos esos cristianos escépticos como yo. Ya, yo tengo una tremenda capacidad de sospechar y tengo una visión, el fuerte mío lo reconozco, sí. Y para esto voy a decir de que la humildad no significa desconocer las capacidades que uno tiene, sino que reconocer las limitaciones. Pero no las capacidades. Yo tengo una visión, yo por ejemplo veo que hay una inteligencia universal detrás de las historias. Porque uno puede investigar y puede empezar a concluir cosas lógicas detrás de la historia que sale en la Biblia. Que no es lo que cuentan de Dios, por supuesto, muchas de las cosas que cuentan, porque las personas que escribieron la Biblia, no me cabe ninguna duda que son personas honestas, pero que hay una cosa que nunca se ha dicho porque tuviera un poco de miedo de decirse. Eran personas tremendamente ignorantes. Y lo tenemos que decir, eran personas ignorantes. Porque todos tenemos ignorancia respecto de una generación a otra.
nosotros somos ignorantes respecto a una generación que va a vivir 1000 años después de nosotros. Como los que vivieron 1000 años antes, tenemos que reconocerlos como ignorantes, no podemos creer todo lo que dicen. Porque ellos dicen lo que entienden. Eso no significa que sean mentirosos y que no sean personas honestas. Pero la ignorancia es algo que tenemos que asumir. Y por ese término de sagrado, esas cosas tan sagradas, a veces no se ha querido investigar la Biblia o hacer un análisis un poco más profundo. Y yo, palabra que siento que nunca he visto a alguien que haga un análisis profundo de la Biblia. No religioso. No religioso. Y que partiendo de la base nomás, mira, los 5 primeros libros de la Biblia, el conocido como el Pentateuco, escrito por Moisés, dice que están en hebreo. No. ¿Cómo pueden estar en hebreo si los hebreos, hasta donde yo sé, no tenían escritura? Y Moisés escribía como escribían los egipcios. ¿Cómo pudo haber escrito Moisés los 5 primeros libros de la Biblia en hebreo? O sea, inventó un idioma, un lenguaje para escribir esos libros. No, yo creo que se ¿No tradujeron... era más fácil haberlo escrito con el tipo de escritura que él dominaba? No, pero yo creo que ¿En qué momento aprendió eso? No, yo creo que él no lo escribió en hebreo. Yo creo que lo tradujeron en hebreo. Yo creo que él lo escribió como ¿Sabía con lo que él no? sabía. Entonces ya, ahí ya hay, del original ya hay una traducción. Los hebreos quizás como lo entendieron. Sí, porque a veces las sinonimias no son perfectas. A veces hay términos que significan una cosa que está relacionada con una y significan otra, tiene una sinonimia con otra cosa de un idioma. Y diferente. de ahí pasó, del hebreo pasó al inglés, ¿cierto? Y nosotros hablamos español y de esa Biblia en inglés ya una segunda traducción. No, pues del hebreo pasó parece que al griego, y después al Claro. griego, al alemán, cuando Gutenberg hizo Ah, ya. Sí. Mira, el alemán, y de ahí La imprenta. al alemán, cuando se dio la imprenta y Martín Lutero tradujo la Biblia, al que la leyeran todos, al latín también pasó, entonces Y después al inglés. claro. después al inglés. y después entonces van castellano. 5 y de ahí recién al español, que es el idioma que hablamos nosotros, 6 traducciones. No se habrá perdido el sentido de muchas de las cosas que hay que de ese libro nosotros leemos. Yo creo que sí. Es probable, por eso es que uno tiene que ver debajo del agua. O sea, bueno, Jesús mismo habla de que nosotros tenemos que ser como las águilas. El águila tiene lo que tiene es una buena visión, pues ve en trasfondo el asunto. Yo me pregunto siempre, por eso contextualizo las cosas, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Cómo se sentía? ¿Qué estaba pasando cuando dijo eso? ¿Qué vio? Habla de repente de caballos con ruedas, un profeta, caballos con ruedas puede haber sido un hombre de una moto de repente. Y él no conocía lo que era una moto, no iba a decir en la Biblia que había una moto, porque No se conocía ese concepto. no se conocía el concepto, claro. Entonces, la religión no quiere hablar de... Como la religión tiene las cosas como sagradas, muchas cosas, no quieren hablar de la ignorancia que tenían las personas antiguas, pero hay que tomarla en cuenta. Entonces le han hecho un flaco favor a la fe y a todo eso. Claro, es que en el afán de querer defender la fe, Defender a rajatabla Claro. algo... la han destruido más que nada. Claro. Y le han defendido mal aparte. Porque empiezan a defender a Dios. Claro, y ayudarlo, Ayudarlo. para que la gente crea. No, Porque sí. hay que enseñar lo que uno no entiende. Sí, Pero nosotros acá tenemos... yo recomiendo para el debate siempre tirar la talla, distenderse un poco cada cierto rato. Porque las personas que no están preparadas es toda una preparación. Sí. En primer lugar, nosotros nos conocemos. Somos como hermanos, todos. O sea, ellos son hermanos, yo soy como si fuéramos hermanos. Parece que no hubiéramos como criado. si fuera nuestro abuelo. Pues ya. Como si fuera nuestro padre, nuestro hermano mayor. Entonces,
Claro, yo lo que recomiendo a las personas que... O sea, el debate lo recomiendo porque es lo mejor para crecer. De hecho, si en la escuela todo se debatiera, en las clases, estaríamos a otro nivel intelectual en Chile. Estaríamos a otro nivel. Hay que utilizar las fórmulas que sirven para incentivar la inteligencia. Por ejemplo, se puede jugar, por ejemplo, lo que yo la otra vez le hice a la Mira, esa cuestión de ir adivinando y después bajar el papel adivinando, me equivoqué, parto de nuevo así. Y en ese juego uno va memorizando lo que no le interesa. Y cuando hay cosas que uno quiere memorizarlas y que le interesan, hagan un debate y todos se van a acordar, no se van a olvidar nunca más de las cosas que conversaron. ¿Tú te has olvidado de lo que hemos conversado? No, el tatita no es que se desorienta. Entonces, claro, ¿no? Si eso es... Y lo otro, un lápiz y un papel. Porque, por ejemplo, yo tengo algo que quiero decir en ese momento y esa persona me quiere decir algo a mí. Uno de los dos va a tener que postergar eso, entonces escribe, mientras el otro espera, en stand-by. Yo escribo y después escucho. O el otro hace esa misma operación, cualquiera de los dos. Pero uno tiene que escribir para poder escuchar al otro, mientras el otro está en stand-by. Porque a veces pasa que hay buenas ideas en la conversación y como se entra en el debate directo, sin papel, sin nada, resulta que después se te olvidó lo que querías decir. Sobre todo a la edad que tenemos ahora. Así. Te explico lo que yo, más o menos, por qué pienso yo que me sale curiosidad. ¿Qué cosa? El debate que teníamos sobre... de la expansión. De la expansión. Ya. Porque acá, en el capítulo 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En este párrafo él está definiendo la expansión, porque entre las aguas había espacio, pero ese espacio empezó a expandirse. Quizás a lo mejor, no sé si se expandió en el tiempo natural que se expande el espacio, porque no sé a qué velocidad se expande en cuanto a kilómetros por... Que eso da lo mismo. Sí. Da lo mismo. El punto es que se empezó a separar esto, se empezó a expandir. Se empezó a expandir. Entonces, la expansión acá está definida como eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar también de castellano. Existen sustantivos que son abstractos y que dependen de los verbos. Por ejemplo, la palabra pelea. La palabra pelea es un sustantivo abstracto, pero depende del verbo pelear. Porque si dejan de pelear lo que están peleando, ya no existe la pelea. La pelea existe porque esas personas están peleando. Es lo que pasa con la expansión. Si lo que se está expandiendo deja de expandirse, ya no es una expansión. Es como lo que decían antes del universo, le llamaban inmensidad. Ahora acá habla de la Biblia, acá, o sea, el que habla con Moisés acá... Ya, pero lo que quiero saber yo, Paloma, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tú estás defendiendo? ¿Cuál es tu posición respecto de lo que estamos hablando hoy? Que a mí, yo creo que el que habló con Moisés sabía que el universo se expandía. Ya. Entonces, según tú, eso está hablando de que el universo se expande. No, es que te voy a presentar de momento. Acá define, por ejemplo, un universo que se expande. O sea, un espacio que se expande. Es que por eso, que eso es lo que hay que definir. O sea, acá le llama expansión. No, yo tengo bien definido lo que yo voy a defender. Yo quiero saber qué es lo que hay que defender tú. Ya, yo te lo voy a explicar. Ya. Acá hay una expansión. Déjame ir tomando nota de lo que voy diciendo para después. Ya, ¿ves?
acá. ¿A dónde está? Ah, pero no traje el lápiz. Ya usemos un solo lápiz nomás y Sí. nos pasamos de capa Y allá. para yo ir anotando acá lo que Ya. tú dices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá define la persona. Según como dice acá, Dios, lo que dice la Biblia es que Dios, que dijo esto, al decir esto está definiendo la expansión, el concepto de expansión. O sea, no solamente está hablando de expansión, sino que la está definiendo. Es en el 6, porque llamó a expansión cielo, eso viene después. Es en el 6. Entonces, si en la Biblia Dios define el concepto de expansión como un sustantivo abstracto relacionado con un verbo que es expandir, el diccionario también confirma eso, es un espacio que es algo que se expande, y aparte de eso, la ciencia también comprueba de que prueba que el espacio se expande, y en el capítulo 8 dice, con la misma palabra de expansión, dice, y llamó a la expansión cielos. Entonces, y por eso yo hacía esa pregunta, ¿cómo supo, si Dios no existe, cómo se pudo saber eso en esta época de la Biblia? Lo que pasa, Palomo, de que yo todavía no sé cuál es tu posición. Tú estás defendiendo qué cosa. Tú estás defendiendo de que Que la expansión es la expansión ya. algo que se expande. No, eso está claro. La expansión se expande, con redundancia esa cuestión. ¿Qué es lo que estás defendiendo tú con respecto a lo que dice ahí? Lo que estás defendiendo tú es de que en un principio, lo que yo entendí, en un principio, Dios, del que habla Moisés, sabía de que El cosmos se expande. el cosmos se expande. Para demostrar eso, tú señalas de que está la Biblia. Esto se puede demostrar A través del capítulo 6, versículo 6 del capítulo 1 de Génesis de la Biblia. desde el capítulo 6 del versículo 1, o sea, del versículo Y el 6. 8, y el 8 que define los cielos también. Ya, entonces venía siendo entre el capítulo 1 y del 6 al 8 del Génesis. Claro. Entonces déjame leértelo para ver si tú estás de acuerdo con lo que yo interpreté de lo que tú quieres defender. Ya. Dice, en un principio Dios, del que habla Moisés, sabía de que el cosmos se expande. Esto se puede demostrar desde el capítulo 1, versículo 6 al 8 del Génesis. Eso es más bien, Claro, más sí. o menos. Sí. Ya. Lo que tú estás diciendo es que en esta parte habla de que el cosmos se expande. Claro. Ya. Se habla de que el cosmos se O el espacio. como el espacio. Espacio. ¿El universo podría ser El también? universo sí también. Mira, eso estamos claros. A lo que voy yo de que yo discrepo de esto. Yeah. Yo discrepo de esto. Yo discrepo de lo que dice acá mi amigo Palomo, porque él está señalando apresuradamente de que la Biblia habla acerca de la expansión del universo a partir de estos versículos que señala él. O sea, no habla de la expansión, pero da a entrever de que la conoce, de que sabe de eso. No. Dice en un principio, dice que habla como dice, sabía de que el cosmos se expande. Eso es lo que me está planteando. Claro. Que ese Dios sabía y se lo plantea a Moisés a través de visiones, no sé, de lo que él vio, de lo que pasó, no sé. Claro. No sé, pero la cuestión de que él describe lo que le fue mostrado y por eso tú interpretas de que
Dios ya sabía todo lo que los científicos están descubriendo ahora. Sí, porque calza con... Claro, calza. Según lo que yo entiendo de eso, para mí es distinto. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que hacen pensar de que no es así. Por ejemplo, yo digo, si nosotros tomamos la Biblia desde el capítulo, abordándolo desde el capítulo 1, justamente el mismo 1, pero yo voy a llegar hasta el 10. En el 10, hasta como el 10 llega como el contexto de lo que estamos hablando. Del 1 al 6, tú con ese y yo con esta otra. Allá. Ahí por allá está. Acá. Fíjate lo que dice del 1, 6 al 10. Dice, el 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, en un principio, según Dios, estaban las aguas juntas. Habían Claro, aguas juntas. hay un desorden. Claro. Ya, más allá que desorden, habían aguas juntas. Claro. Aguas juntas. Y esas aguas juntas, él viene y dice, ¿sabes qué? Estas aguas tienen que separarse. Sepárense y expándanse. Y se separan estas aguas y comienzan a expandirse. ¿Cierto? Eso es lo que dice acá. Textualmente dice, el 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, están las aguas juntas y acá en el medio dice que claro. hay una expansión, dice él. Claro. Dice, E hizo Dios... espérate, en el 6, espérate, el 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Eso es lo que dice. Sí. Después el 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Ah, ese fue como un instrumento, la Claro. expansión fue un instrumento para separar las aguas. Claro. Y más allá de eso, sentemos lo que está diciendo ahí nomás. Ya. Dice de que separó estas dos aguas Claro. y esta separación de acá, a esto él le llamó expansión. A esta separación. Sí. La separación que había entre las dos aguas, a eso él Sí. le llamó expansión. A nada más. Claro, al espacio que había entre medio. Claro, al espacio que había entre medio, a eso él le llamó expansión. Sí. Hasta el 7. Después dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Cielos, claro. O sea, lo que había entre esas dos aguas, eso se llamó cielos. No, porque dice acá, mira, dice, y las aguas estaban sobre la expansión. Y fue así. No, pero Y sale, punto, y sale en capítulo 8 con mayúscula. Y en otro capítulo dice, y llamó Dios a la expansión cielos. sí, po. Si de esa expansión está hablando. Po. Si está hablando de la expansión, po. Ya, sí, sí. Dice, y Ya. llamó Dios a la expansión cielos. ¿A cuál expansión? A esa que había la separación esa. Si es la única expansión de la que está hablando. Había un agua acá, estaban las aguas juntas. La misma Biblia lo dice, estaban las aguas juntas y viene y dice Dios, hay expansión entre las aguas. Y se empiezan a separar las aguas. Y quedó un agua acá arriba y un agua acá abajo. Y él dice que a esta separación, él le llamó expansión. Eso es lo que dice ahí. A ver, vamos a analizar palabra por palabra. Capítulo 6, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, Claro. y separa las aguas de las aguas. Pero no dice que es la expansión única. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y después dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Esto, ahí tenemos nosotros la diferencia, que él piensa que está hablando de la expansión que está entre el... Es que esa expansión es muy forzado porque no calza con nada, po. No, pero es que es lo que dice acá. Ni siquiera con la... Es que es lo que dice acá. Yo me estoy centrando en lo que dice acá. Yo no estoy interpretando nada. Lo que dice acá. Y lo que dice acá es de que habían dos aguas. No, porque tampoco lo dice porque los cielos, él dice que llamó a la expansión cielos. Entonces Sí, po. está hablando de que los cielos tienen que ver con la expansión. No, porque es que lo que pasa es que tú estás mezclando los conceptos. Porque hay un cielo astronómico que habla de la astronomía y un cielo del cual habla la Biblia. Y acá estamos claros de qué es lo que se está refiriendo a Dios con cielo. Dice de que habían dos aguas. Una acá y la otra acá estaban juntas. Y vino Dios, dice de que eso no puede ser así. Y viene y dice tienen que separarse. Y expándanse esas aguas. Una arriba y la otra abajo. Y empiezan a separarse.
y dice que lo que quedó entre las dos aguas, eso a él le llamó expansión. Espérate, a eso él le llamó expansión. Y después viene y dice, y a esa expansión, a la expansión, le llamó cielos. O sea, el cielo para Dios era esto. Independiente de lo que se entiende ahora por cielo. Estamos analizando lo que dice acá. No estoy muy claro eso. Sí, po. Porque ¿Sí dice acá? lo que pasa es que ¿cómo podría haberlo dicho de otra manera más didáctica? Porque él habla, por ejemplo, de un espacio que está entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, que es una expansión porque se expande, o sea, prácticamente hace una definición para dejarlo más claro, y después dice que llama a la expansión cielo. ¿Cómo lo puede haber dicho de una manera más clara? Es que no está en discusión eso, Palomo, si está claro acá, po. Si está claro acá, po. Pero está claro que se Que refiere... que la separación que había entre las dos aguas, eso es la expansión. Sí. Y a eso él le llamó cielo. El espacio se expande. No, si no te está diciendo eso. Sí. No, pues no te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que habían dos aguas juntas, Sí. las separó, ahí se generó un espacio que él le llamó expansión a eso, a lo que había entre una agua de arriba y una agua de abajo, a eso él le llamó expansión. Ya. Eso dice ahí. Ya, sí. Y después de esa expansión le llamó cielo. O sea, el cielo. A esa expansión, no, dice ahí que esa expansión le llamó cielo. A ese sí, ese Dice, está hablando. no, pero él ¿Sí dice- está hablando? No, pero espérate. Sí, pues, dice eso. No, pero espérate, acá dice, Sí, y se separó las aguas de las aguas. Y separó las aguas estaban sobre la expansión, y fue así. Sale punto, sale, y fue así con mayúscula, termina en punto. Y después en el capítulo 8 dice, y llamó Dios a la expansión, no define qué expansión. Esa sí Pero está es hablando. a la expansión del espacio, porque No, lo que se expandía- no. Está definiendo esa, está hablando de esa expansión. No, la expansión del espacio. Esa. La, Es que- es que se- no. Sí, se había un espacio. Habían esta agua de acá y esta agua de acá. Claro. Esto que generó acá es la expansión. El espacio. No, si no dice espacio ahí, dice la expansión. Pero el espacio, si Es espacio. la expansión. Esa No, expansión. pero hay un espacio entre las aguas de arriba y las de abajo. Ya, Hay un eso espacio. es la expansión. Separar el espacio, Sí, crear pero, espacio. pero esa es la expansión. Si ahí dice. Claro, si el espacio crea Ya. expansión, pues el No, eso- espacio que se ya, expande. eso- no. Entre la agua, fuera del agua, el espacio se está expandiendo. No. Acá ahí tú estás mezclando dos cosas. No, es que eso lo Sí, dice. pues si no dice ahí que el espacio se expande. Pero sí, pues sí, está hablando de un espacio. Mira, dice, Pero es que define un Palomo, define. Mira, en el Palomo, dice- no, Palomo, no, está ahí mal. dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separe, la expansión separe. Yo para separar las aguas de las aguas tengo que expandir el espacio que hay entre las dos. Y la naturaleza del espacio Pero es es- un espacio expansivo que se expande. No, pero es que esa es una definición que te estoy sacando ahora. No, eso es lo que dice ahí. No, si no dice eso ahí. Yo Hay no algo que dice dice eso. que se separan esas dos aguas nomás. Y Eso es lo que dice- está diciendo. digo que eso, Pero hay un espacio ahí que es la expansión. Claro, el espacio. Pero se llama cielo. Él lo dice que se llama cielo. ¿ah? Señámonos lo que dice acá. Ya, o Ya. sea, si a la expansión llamó cielo y lo que está entre la agua y la otra agua se expande, está claro que el espacio. No, el espacio no. Era el agua que estaba acá a nivel de tierra, la primera agua y la agua de arriba. Eso es la expansión para Dios. ¿Y cuándo le han llamado, por ejemplo, cuándo le han llamado cielos a lo que está a ras de las aguas? Pero si acá dice, No, Ah, pero si acá dice. ahí no dice eso. si dice eso. Dice que la separación que había entre las dos aguas, a eso él le llamó cielo. Sí, pero ese no es el cómo, el espacio no, es el pero espacio si- cómico. no, es el pero es que espacio, eso- pero no el Ah, cómico. pero es que Pero el mismo espacio que se expande. no, ¿Cuál es la diferencia tú le entre estás dando esa espacio? connotación. Pero ¿cuál es la Es que diferencia? tú le estás dando esa connotación, tú lo estás haciendo símile, y ahí es donde está tu error. Ese es tu error. Pero es que si él no lo hubiera sabido, hubiera empleado otra palabra. Pues es que ahí estás especulando. Claro, ¿te porque fijáis? la palabra es que ahí, expansión- no, es que ahí estás especulando tú, pues, ¿te fijáis? No, usted en Sí, castellano. Si ahí estás especulando, si ahí está Es que claro. lo tuyo es tener que torcer mucho las cosas. No, pero si ahí dice, pues. Porque Tú estás acá torciendo. habla de un espacio, Pero si tú estás torciendo, Palomo, si acá dice claro. habla de un espacio que se abre, con una expansión que abre las aguas de las aguas, es un espacio que se empieza a expandir. Después dijo que llamó a la expansión cielos. ¿Y qué es lo que era la expansión? Según esto,
¿Qué es lo que es la expansión? Según esto. Un espacio que crece. No, pero entre dos aguas. No, pero Sí, no, ahí dice ahí. Eso pero dice ahí. dice que era Eso el sí. único espacio, no el único Pero espacio. si no, pues si está hablando de eso. Está hablando hablando de de eso, eso. pero después habló de los cielos. Pero ¿a dónde después? Mucho más adelante en el No, en pues el si ocho. estamos, pues definimos dónde íbamos a volcar nosotros. Pues. No pasa Sí, nada con eso, no. Sí, pues si tú mismo dijiste acá, pues, entre el capítulo 1 del 6 al 8. Y yo te lo alargué hasta el 10. Sí, pero acá no se refiere, no dijo, Dios tendría que haber dicho, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hubiera dicho, esta es la única expansión que hay, no sé, no tendría que, no sé Pero cómo es que estamos haber dicho, analizando esto. o sea, yo no tengo palabras para decir lo que estáis tratando de explicar tú. Es que estamos analizando esto. Entre el 6 y el 8. Eso es lo que estamos analizando. Sí, pues. ¿Y qué es lo que dice acá respecto de eso? Mira, te voy a decirte otra cosa que, y voy a conseguirme datos científicos, pero estoy seguro que el espacio en todas las partes del universo se expande. En todas las partes del universo. No solamente entre las aguas, sino que en todas partes del universo donde hay espacio se expande. Es que Palomo, que eso ya es otra historia. Pero Acá tú lo le que llama a los cielos expansión. No, es que acá lo que estamos analizando es lo que dijo acá. Es lo que dijo acá. Y según lo que dijo acá, el cielo es lo que está entre esas dos aguas. Él no dijo eso. Acá dice. ¿A dónde dice que el cielo es lo que está entre las A dos eso lo aguas? llamó cielo, a la expansión. No, él Que había- llamó cielo a la expansión, pero Por no, eso, pues, no al por eso, espacio, pues, al espacio por eso, en general, pero no al Por espacio eso, que estaba no. ahí. Ahí Él no dice, pues. ¿A dónde? Acá dice, pues, hombre. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, ¿Ya? y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Ahí te está diciendo. Mira, te voy a hacer el reemplazo para que veáis. Pablo. No, porque ahí hay que cambiar. No, porque si no se trata de cambiar. Mira, pues. mira. No, lo que dice ahí. No, lo que dice Puede ahí. ser sinónimo. Voy a decir sinónimo. No, lo que dice ahí. Luego dijo Dios, No. haya espacio en medio de las aguas No, y si no separe dice las eso. aguas de, Si de no las dice aguas. eso. Si no dice eso. E hizo Dios, No, hizo no te la Dios compro esa. el espacio y separó las aguas que estaban debajo de del espacio de las No, aguas si que ahí no estaban dice eso. sobre el Si espacio. ahí no dice eso. No Y dice fue así. espacio. Y llamó Dios No, al si no espacio dice eso. cielos. No, si no dice eso. Si no dice eso. ¿Por qué le cambié tú? Si no dice eso. Si la expansión es el No, espacio. pues aquí dice expansión y te está diciendo, Separó las aguas del agua, te está diciendo qué es lo que es, qué es lo que es la expansión. El espacio tiene una sola naturaleza. Acá, eso es. No, si no tiene connotación Eso es. geográfica. Pues acá dice, No dice eso. dice No, ahí porque hay la una separación, cosa en el capítulo la 8. separación, Palomo, la separación. Ahí define lo que es la expansión. Por Es eso, un espacio, eso. es un espacio que se, Que está entre dos aguas, eso es lo que te está diciendo ahí. es un espacio que se expande. No, Palomo, si lo que te está diciendo ahí es que hay un espacio entre dos aguas. Que se expande. Eso es una expansión. Un espacio que se expande. Palomo, lo que te está diciendo ahí es que hay un espacio entre dos aguas y a eso él le llamó expansión. Eso es lo que dice ahí. Dijo, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de Antes, las lee aguas. desde el 6, lee desde el 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe. Ahí está. Allá, pero dice, pero léelo entero, leámoslo Ah. entero. Y separe las aguas de las aguas. Es una expansión un espacio que separa aguas de agua. Esa es la naturaleza del espacio. Eso, es la que está entre esas dos aguas. Esa es la naturaleza del espacio. Es la... Y la misma naturaleza de todo el No, espacio. tú estás interpretando, tú le estás dando Eso esa no es una connotación. interpretación, eso es así, eso lo dice el diccionario, lo dice la Biblia y lo dice el único que No, está si la en Biblia- la ciencia. No, la Biblia no está diciendo eso, la Biblia está diciendo otra cosa. La Biblia está diciendo claramente No, eso. no, no, El no, diccionario lo confirma. No, en y ninguna el parte dice que el espacio se expande acá. En ninguna parte dice que el ¿Y espacio cómo se expande. se separaron las aguas de las aguas? Pero hay Está dos hablando- aguas, hay dos aguas y quedó un espacio ahí. ¿Y qué es lo que es una expansión? Algo que se expande. Palomo. Y lo vimos en el Palomo. diccionario. El diccionario. Tú estás contradiciendo el No, diccionario, estás contradiciendo la ciencia. la y Biblia. Yo estoy diciendo Estás lo que contradiciendo las tres no, cosas. si yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia La dice Biblia eso. habla de la expansión. Y la expansión es un espacio. Eso No, lo la dice el expansión, diccionario. según la Biblia, es el espacio que había entre esas dos aguas. Eso es lo que dice que ahí. se expande. No, eso no te está diciendo eso. Pero si la Biblia habla de expansión. Sí, pero es que la Biblia está hablando de expansión, pero está definiendo cómo es la expansión, según la Biblia. Es un espacio que se expande. No, es un espacio que se generó
entre dos aguas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No, que separó las aguas, no que se generó. Sí, po. Que separó las Ya, aguas. está Es un bien espacio ahí, que se Está expande. bien, po, está ahí. Que se expande. Está ahí. No está ahí, se Está ahí. expande, se No. está expandiendo. ¿Pero y dónde Se está llegan estas otras aguas? ¿Dónde están estas otras aguas? Las otras aguas llegan hasta donde llega la capa de ozono, hasta ahí no va a llegar, puede ahí, ir para allá. ahí, po. Por la gravedad. Eso es, po. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice expansión, dice espacio que se expande, eso dice el diccionario. No, si yo te digo lo que está diciendo acá. Pero la Biblia está hablando con un concepto del diccionario, pues acá sí, está, dice no. expansión. Entonces está equivocada la Biblia. ¿Por qué? Sí, pues por lo mismo. ¿Y Pues. la ciencia también está equivocada? No, si no te estoy hablando de la ciencia, te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Pero la Biblia, Si la ciencia... centramos la conversación, la definimos. Pero mira. Pero delimitamos el tema, Palomo. Pero mira, yo siento una cosa, yo te expliqué recién. La Biblia habla de la palabra expansión sobre una separación que utilizó la expansión para separar las aguas de las aguas. El diccionario dice que es un espacio que se expande, o sea que sirve para separar las aguas del agua y la ciencia dice que el espacio se está expandiendo. ¿Qué tiene que ver la ciencia? Entonces, y tú me ¿Qué tiene salís... que ver la ciencia? Si dijimos que íbamos a analizar la Biblia acá. Pero es que cuadran las tres cosas, lo único... Acá dijimos que iba a analizar la Biblia, acá. Ahí, pues. Ya, pues. ¿Y qué es lo que dice ahí? Pero por eso te estoy diciendo. ¿Pero qué es lo que dice ¿Dónde ahí? quieres que analice? Analicémoslo todo. No, pues si dijimos que ya dijimos que íbamos a analizar acá. Mira, ¿qué es lo que es una expansión? Es que ahí se te pilla a ti. Ya. Cuando se te limita el tema, ahí cagáis tú. No, ahí mira, cagáis. pero dime una cosa. ¿Qué es lo que es una expansión para ti? No, si no me interesa lo que piense No, yo. si estamos hablando de eso. No, si estamos hablando de lo que dice la Biblia. Analiza lo que dice la Biblia. La Biblia te dice qué es lo que es la expansión. Eso es lo que estamos analizando. Lo mismo que dice el diccionario que la expansión. Lo mismo dice lo mismo que el diccionario. Y lo mismo que te descubrieron digo, los científicos. no. Estáis mezclando cosas. Pero si está diciendo lo mismo. No está diciendo lo mismo. Está diciendo otra cosa. Está diciendo lo que dice acá la Biblia. No, si la Biblia habla de expansión. La Biblia te está Se diciendo dice que a los cielos, habla el capítulo 8, y llamó a la expansión cielo, para que no se confundiera porque no le estaba hablando. No, tú estás interpretando eso. No, eso sale en la Biblia, el capítulo Tú 8. estás interpretando eso que es para que no se confundieran. Eso es una interpretación. 8 y llamó Es una Dios interpretación. Dios no, es que yo no voy a explicarle lo que era una ¿Y expansión por qué a los no? ¿Y antiguos. por qué no? No, ¿Y por qué no? olvídate ¿Y que- por qué no? Ya Si el Dios pues todopoderoso pudo haberlo hecho. Pues. Pero no lo Pudo haberlo hizo, hecho. no lo iba a hacer. Ay, ¿por qué no no? lo hizo nunca. ¿Por qué no era la luz del Nunca mundo? lo hizo. ¿Y que no era la luz del mundo? Sí, pero es que todo ¿Y tiene que no era la su- luz del mundo? Y que cómo lo iba a explicar. Y son Tendría que mentiras. haber tenido Son años, mentiras. todavía le faltaba vida para poder Son explicar. mentiras. No, pero si eso le queda a uno. Eso No, le queda a tenía uno. que saber muchas cosas antes. No, pero si él se la pudo haber dicho. ¿Por qué Ellos quisiera haber inventado ¿Pero y por qué una le rueda? mostraba? ¿Pero y por qué le mostraba algo que nosotros no iba a poder entender? A él no le interesaba mostrar nada, si a él le interesaba que ¿Cómo explicar a sabes tú grandes eso? ¿Pero rasgos. cómo sabes tú eso? Que le interesaba eso. Porque qué interés hubiera tenido que esas personas, por ejemplo, hubieran tenido un gran conocimiento en la cosmología. No, si Dios estaba explicando la Es una manera interpretación tuya esa, Palomo. Es una interpretación tuya Bueno, de lo si que tú tú querías crees. pensar, no. De lo que tú crees de que quería Dios cuando mostraba eso. Si es que lo mostró realmente. Bueno, usted hágase la idea, pero yo, por ejemplo, tendría que contradecir la Biblia, tendría que contradecir lo que dice el diccionario, tendría que contradecir lo que descubrió la ciencia y quedarme con lo que dice Luis. Entonces, perdón, pero yo no. Acá hay algo bien claro. Acá mi amigo José está haciendo su propia interpretación. ¿Por qué? Porque acá la Biblia está diciendo claramente qué es lo que es para la Biblia, no para el diccionario ni para la ciencia, para la Biblia la expansión. Lo que dijo Dios que era la expansión. Y lo que dijo Dios que era el cielo, que es distinto al cielo astronómico. Porque si nosotros vamos a la definición de cielo astronómico, es muy distinto al cielo que nombra acá. Eso no sale en la Biblia, Es muy distinto. eso lo está diciendo. Sí, por eso, que tú estás diciendo que yo estoy contradiciendo la ciencia, la Biblia y todo. Yo te digo que Sí, no. sí, No, eso- no, y pues si te la estoy... Biblia dice lo mismo que dice el diccionario y la ciencia. No, pues ¿a dónde? Si dice que el cielo es la expansión que había entre las dos aguas, ese es el cielo. Y el cielo astronómico es mucho más que eso. Entonces está equivocado esto. ¿Por qué te equivocado? Por lo que te estoy diciendo, pues, hombre. Pero si Que el cielo está diciendo, el cielo de la Biblia dice que el cielo es la expansión entre las dos aguas. Y el No, cielo, que había expansión, pero no que la única epa. Y el cielo astronómico que hablan los científicos es mucho más que eso. Pero Entonces, ¿en él qué está parte de la equivocado. Biblia dice que es la única expansión?
Yo no te estoy diciendo que es la única ¿Y expansión. por qué? No sé, ¿qué? Por esto, hombre, por esto, porque nosotros definimos el tema, que acá lo íbamos a abarcar en esto lo íbamos a abarcar. Por eso es que te hice decir yo antes. Pero, Epa. Por eso es que yo te hice decir antes de que iniciáramos el debate, de que dijera, ¿dónde iba a ser tu marco teórico? ¿Dónde te Bien. ibas a centrar tú en tu discusión? Y más o menos lo mismo que te decía yo. Tú dijiste el capítulo 1 entre el 6 y el 8 y te dije entre el 6 y el 10. No, pero yo, lo que te voy a hacer una pregunta yo, porque perdona que no te voy a molestar, pero te voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que es la única expansión? ¿Que la única parte donde hay un espacio que se expande? Pero si no estamos diciendo que toda la Biblia dice eso. No, pero... Estamos centrándonos acá. Ay, pero ¿en qué parte de ahí? ¿En qué parte de ahí? No te enojí, pero ¿en qué parte de ahí dice la Biblia que es el único espacio que se expande? Yo no te estoy diciendo que es el único espacio. Te estoy diciendo Pero si de que acá. me acabé de decir Estoy eso. diciendo de que acá dice de que la expansión es el cielo. Eso es lo que te estoy diciendo yo. Sí, pero no es la única expansión que hay, pues. Eso no lo dice la Biblia. Pero si no estamos diciendo eso, Palomo, estamos centrándonos aquí. Acá estamos centrándonos. Si tú querías analizar toda la Biblia, hacia otra historia. No, estoy analizando acá. ¿Cómo concluyes tú que es la única expansión que habla ahí en el capítulo 6? Y Yo la que no habla te- son yo no te estoy diciendo- es la misma Yo no te expansión. estoy diciendo que es la única expansión. Lo que te estoy diciendo yo, que acá habla de la expansión y te dice que la expansión es el cielo. Y te define cuál es la expansión, que es la separación entre las dos aguas. Eso es lo que te estoy diciendo yo, nada más. No, porque hay que extrañado porque así dice acá. No, él define la expansión como algo que se expande, Ya. como dice el diccionario. Pero no dice que es la única expansión, el espacio se expande en todos lados. ¿Y ¿no? quién dijo que era la única expansión? Entonces estamos de acuerdo, el espacio se expande en todos lados. Eso no tiene... Pero, En todos los lados del universo el espacio se expande. Y por eso se van ¿y eso separando lo los dice acá? planetas. ¿Eso todo. lo dice acá? No lo explica, pero Entonces. tampoco lo niega. No lo niega Entonces. y habla de expansión. La Pero pregunta define mía- qué es lo que es la la- expansión. Es que el punto es, Palomo. De La, que la define cuál expansión es la es un espacio que se expande. ¿Cómo supo él que el espacio se expandía? ¿Cómo habla de expansión? Porque es Alguien lógico, que no es lógico, conoce la es expansión. lógico Palomo, de que alguien ¿Sí? que, mira, es que es lógico Palomo, de que alguien como Moisés, que no callaba cómo era la cuestión, que pensaba que el sol era una cosa y que el arcoíris era porque Dios era el pacto que había hecho con el hombre, se hacía una pila de Ya, ideas, ya. hacía una pila de ideas. Ya. Entonces él viene y ve y dice, chuta, del cielo llueve, en el cielo hay un agua. Ya. Y acá abajo hay otra agua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vieron y Dios dijo, estas aguas antes estaban juntas, según se imaginó Moisés. Te estoy diciendo lo que yo me imagino, no lo que dice ahí. Yeah. Lo que yo me imagino. Porque tú me preguntaste cómo lo veo yo. Y yo te digo de que eso es lo que pensó él. De que vino Dios y dijo, esto se separe. Y se suba esta para acá arriba y esta que queda acá abajo. Y como no tenían conocimiento de más de lo que había más allá, él dijo, esta es la expansión. Y a esto se llama cielo. Eso es. Pero no dijo Según- eso. según no dijo lo que yo eso. pienso. No dijo Según eso. lo que yo No, pienso. Pero eso no lo dice ahí. Por eso No, digo- sí, por eso que te digo, si yo no estoy ya. diciendo que dice eso ahí. Pon Bueno, atención. claro, lo que pasa es que eso podría ser, pero las posibilidades son muy pocas porque salen en lugares diferentes y además que lo que se le ha llamado siempre cielo es difícil, la verdad Es que que acá dice qué es lo que es el cielo. Si estamos centrados en esto, es la expansión. El que cielo. hay entre las dos aguas. Bueno, esa es otra expansión también. pues, Es- esa también es de expansión. eso está hablando. No, pero no, Es que eso no, no está está seguro hablando. ahí, porque eso lo dice en el capítulo No, 6 y eso está después lo habla hablando. en el capítulo 8. Eso está hablando, sí, pues, sí, eso está hablando. Entre el 6 y el 8 habla de eso. Y nos centramos en eso. No, es que aparte está el diccionario. ¿Cómo no el diccionario? El diccionario dice que la expansión, define la expansión como lo mismo que define la Biblia. Pero obvio, pues, si la expansión según el diccionario es eso, como lo está diciendo acá la Biblia, pero tú le estás dando una connotación de la expansión astronómica. ¿Cuál es la diferencia entre el espacio, un espacio que está más acá y otro que está más allá? ¿Hay alguna diferencia? Porque todo el espacio se está expandiendo. Es que no está en discusión eso, Palomo. No está Pero en discusión. ¿qué es lo que está en Palomo, discusión entonces? ¿Qué es lo que es por eso que te decía yo, lo que estaba en discusión es esto, que tú dices que en un principio Dios, del que habla Moisés, sabía que el cosmos se expande, según tú. Claro. Esto se puede demostrar desde el capítulo 1 al 6 al 8 del Génesis.
¿Y por qué no usó la palabra inmensidad, que sabían los antiguos entonces? ¿Por qué usó la palabra, por qué usó la palabra expansión? Entonces, por eso te digo yo, Luis, si está de cajón. No, es una interpretación, es una interpretación, No, es una interpretación que estás haciendo tú tan válida como la que te pudiera No, es que estaba diciendo yo recién yo. Mira, tú me respondí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un espacio que está más acá, uno que está más allá, uno que está más... el mismo espacio. El espacio se expande, eso lo dice... No, no dice que el espacio se expande. No dice que el espacio se Pero expande. él dice... Acá Dice que las aguas se expandieron. Pero espérate, dice... No, las aguas no se expandieron, se separaron. Por Dice, eso, pues se sí. separaron, se expandieron, lo mismo. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, hay un espacio que se expande en medio de las aguas, según el diccionario, esa expansión. Y separe las aguas de las aguas. Entonces, ahí estamos hablando La función de un espacio. La función de ese espacio, esa función de eso era separar las aguas. separar Las dos las aguas. aguas, un espacio que se expande para separar las aguas de las aguas. Las dos aguas. Eso Ya. es lo que está diciendo ahí, nada más. Y después dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y la verdad es que el hombre ve todo para arriba, todo lo que siempre ha sido, se ha llamado cielo a todo lo que está arriba. Es que Y el mismo espacio que está debajo de las nubes, lo que está sobre las nubes, todo el espacio se expande. Es una interpretación No, tuya. no se expande. Es una interpretación tuya. Es una interpretación tuya, una conclusión de lo que tú quieres de que diga esto que está acá. Pero Acá está diciendo está otra claro. cosa. No, tú estás diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Ah, lo que dice acá, pues, hombre, lo hemos dicho un montón La de veces. expansión es una sola cosa. La expansión es una sola cosa. Astronómicamente hablando sí, pero según lo que dice acá, de acuerdo a la Biblia, es otra cosa. ¿Quién está hablando de astronomía? Lo dice para ser certero, ¿no? Pero no está hablando de astronomía ahí, ¿no? Es como dijera Dios, por ejemplo... Es que cuando tú hablas de que el espacio, que el universo se expande, estás hablando de astronomía. Claro, es que el espacio se expande. ¿No? Por eso que tú, ahí tú estás hablando de astronomía. No, pero es que eso lo definió acá, ¿no? No, pues acá está diciendo de que hubo una expansión. Expansión. Una expansión entre dos aguas. Eso es Claro. lo que está diciendo ahí. Es un espacio Pero que por se eso, expande. por eso no te está diciendo que todo el espacio se expande, no. Dice, Te está diciendo de que después del 8 dice, llamó de expansión cielos. O sea, Sí, po. digo, Sí, po. después ¿A que cuál se... expansión? ¿A cuál después- expansión? ¿A cuál expansión llamó cielo? Al de las aguas y a toda la viejo, ahí. expansión de No, arriba. no, lo dice Por ahí. eso dijo no, cielo. lo dice así. No, pu. Si a lo que llamó cielo fue la expansión Ya. que había entre esas dos Entonces, aguas. cuando Jesús se fue entre las nubes, ¿Dónde ¿dónde? sale Jesús acá? No sale ahí, pero Ya, es que el concepto entrándonos de acá. cielo, ¿cuáles no, son los pues, cielos? No, pues estamos centrándonos acá, pu. No, pues el concepto Sí, de cielo que no, tenían. pues estamos centrándonos acá, pu. El concepto de estamos cielo centrándonos era- acá, pu. Porque yo te puedo hablar del concepto de cielo y te puedo empezar a hablar, no sé, Bueno. pu, del cielo de la arquitectura, pu, weón, y te enredo No. todo en la película. No, no hay que ver. Ah, no, pues estamos centrándonos acá, pu. No. Sí, pu. Por eso que yo, amigos míos, por eso que yo le hice reconocer acá a mi amigo José cuál era su delimitación de lo que íbamos a conversar. Bueno, Por eso que en lo ni que- una parte de la Biblia sale lo que dice él. Él cree que había un No, solo estamos espacio, leyendo, amigos. que el estamos espacio que está leyendo entre las lo que nubes dice la Biblia. es la única expansión, que no hay otra expansión. No, nadie ha dicho eso. Pero si tú me acabas de decir que no, No, te estoy diciendo que lo que dice acá es eso. eso no De lo que la dice expan- ahí, po. Así dice Eso acá. lo po. dices tú. No, si acá dice, llamó a la expansión cielos. ¿Y cuál, Sí, era, po, ¿y la cuál era la expansión- expansión? La separación entre las dos No, aguas. el Eso es. espacio que se no, expande. no, no. Eso es lo la que había entre expansión, las dos la aguas. expansión entre las dos aguas es para el cielo. Para No, acá. no es la para única- esto. no dijo que en para una esto, parte sale para que es la única esto, expansión, para eso lo esto, dice estamos él. hablando de esto. Estamos hablando de esa. De Ya, este eso no lo versículo. dice acá, no dice que es la Sí, única expansión. sí. No estoy diciendo que sea la única expansión. Detrás, Acá dice, detrás de la acá dice, iba a aportarlo porque Usted- acá dice, vean, Porque Génesis usted- capítulo 1, versículos 6 al 10. Claro, del 6 al 10. Detrás de la verdad. Ah, te pillé.